hermanos, hombre, yo me he quedado en el suelo para dar mi cama al visitante, así, porque amo a mi hermano. Hay que cuidarlo. Muy buenos días tenga cada uno de ustedes, hermanos. Glorificamos el nombre del Señor por todas sus bondades y especialmente, como decía nuestro hermano Oscar, a Él es que nosotros le debemos todo lo que el Señor nos ha venido dando ya durante varios años. Y por ejemplo, hoy se traen algunos libros que todavía tenemos de los estudios anteriores, aunque son poquitos. Por ejemplo, el Señor ha dado la oportunidad de realizar 2 libros con principios básicos de la predicación, la autoridad de las Escrituras también, la Trinidad de Dios, la salvación, la justificación, santificación, glorificación, bautismo, la iglesia y en este caso ahora los dones. Y en cuanto a los temas extras que se han dado, pues ya este es el segundo libro, porque ya se hizo uno también anteriormente. Antes los temas que eran extras pues solo se sacaban copias, ¿verdad? Pero desde la vez pasada ya se hizo un libro y ahora el sincretismo religioso también viene ya en un libro. Así es de que esperamos nada más de que con la ayuda del Señor Él esté bendiciendo sus vidas a través de estas enseñanzas y especialmente cuando sabemos que todos tienen puntos doctrinales en base a lo que las asambleas el Señor les ha dado a través de su palabra. Así es de que vamos a entrar ahora con el primer tema, con el tema de los dones y especialmente hay una parte con que además de la introducción inicia el libro de los dones y esta parte primera es las generalidades con relación a los dones, dividida en 2 partes. Yo voy a entregar la primera parte y otro hermano va a entregar la segunda parte. Leamos en la primera carta del apóstol Pedro que nuestro hermano leía ya, capítulo 4, versículo 10 y versículo 11, y dice así, hermanos, con la ayuda del Señor: cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén, hermanos. Él es el que merece todo. Él es el maestro de maestros. El Espíritu Santo también el gran enseñador, el que convence de pecado. Y el Padre es la fuente de toda bendición espiritual. La Trinidad funcionando. Ahora acá, hermanos, voy a tomar una palabra para entrar de lleno y dice el versículo 10, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Nos dice la multiforme gracia de Dios, multiforme. Está hablando de una rica gracia, está hablando de algo multicolor, de algo que está plenamente lleno de matices. En sí se refiere, hermanos, a cantidad, se refiere a calidad y también en cuanto a la entrega una variada en la forma
en la forma de la manifestación de Dios. Una variada forma de la manifestación de Dios en cuanto a los dones y su gracia. Qué privilegio para nosotros estar dentro de este grupo que no solo nos ha rescatado por medio del sacrificio de Cristo, sino que además de eso nos ha dado dones para el servicio de la obra misma del Señor, para el pueblo de Dios. Así es de que muy agradecidos con Él, definitivamente. Ahora, el primer punto, y está relacionado con el fundamento bíblico. El fundamento bíblico. Tenemos ahí 4 epístolas o 4 cartas que nos hablan de ello. Sin duda usted ya lo sabe, ¿verdad? Usted ahorita podría estar pensando en alguna, por lo menos, de las 4 donde nos habla de ello. ¿Verdad que sí lo recuerdan ustedes o no? Donde habla de los dones. Por ejemplo, en la primera carta a los Corintios, en los capítulos 12 al 14. También nos habla en la primera carta a los Romanos, capítulo 12, versículo 3 al 8. También en la carta a los Efesios, en el capítulo 4, versículos 7 al 16. Ahí habla de ministerios. Y lo que le estoy leyendo acá, en esta primera carta del apóstol Pedro, en el capítulo 4, del versículo 9 al 11, nos habla de los dones. Ese es el fundamento bíblico que ha sido vital para nosotros allá, de ir analizando todos estos puntos y poderlos dejar ahí plasmados, hermanos, en estos libros. Por ejemplo, en la primera carta a los Corintios habla, por ejemplo, de la unidad y nos pone como ejemplo, por ejemplo, el cuerpo en su funcionamiento coordinado, el cuerpo humano. Que todas las partes del cuerpo humano se necesitan a sí mismos, ¿verdad? Se necesitan a sí mismos. Si hablamos de la cabeza del ser humano, tiene todos sus complementos: vista, cerebro, vista, la nariz, oídos, boca, todo es útil para el cuerpo, todo lo demás del cuerpo. Cuando hablamos de brazos, manos, dedos, piernas, pies, todo. Incluso, ¿por qué no pensamos en las partes internas, los órganos, las entrañas que están en la caja torácica? Todo es funcional. Nadie desea estar lejos. Yo me siento aquí y el otro hasta allá. ¿Verdad que no? Todo es un conjunto que trabaja en unidad para beneficio en sí mismo, del mismo cuerpo humano. Ahora, el fundamento bíblico es el primer punto. Cuando la congregación, por ejemplo, no entiende el tema de los dones espirituales, es peligroso, es complicado. Porque entonces lo que pasa es, en lugar de gozarse por la unidad del pleno ejercicio de los dones, paga el precio, por ejemplo, de los roces, las contiendas, la competición, la división, la envidia, etcétera. Cuando no se estudia plenamente en base a oración y pidiéndole al Señor que dé esa iluminación, ese discernimiento, entonces lo que causa es de que en la práctica de los dones lo que va a haber es desorden. ¿Por qué cree usted que los hermanos corren al púlpito?
Es desorden. Es desorden. ¿Y por qué ha oído usted que si a algunos no le dan el privilegio se molesta y hasta se van a veces de la reunión? O le reclaman a los ancianos, como que sin él la reunión no va a ser importante, incluso dejando a un lado al Señor. Entonces se ve desorden, pero es por eso, porque no han aprendido o no les han sido enseñados por los ancianos a los miembros de su asamblea el asunto de los dones, y que es necesario que el Espíritu Santo se mueva para evitar entonces roces, contiendas, competición, división y especialmente la envidia. Pasemos a otro punto. Las verdades básicas. Primera carta a los Corintios. Primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículos 4 al 7. Dice así la palabra del Señor: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas, es el mismo. Versículo 7. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu. Leamos el versículo 11. Pero todas estas cosas las hace uno, y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Estas verdades básicas que encontramos acá, vemos a la Trinidad en función plena para la entrega de los dones espirituales a cada uno. Por eso nuestro hermano hacía una pregunta que está precisamente en el estudio. ¿Se puede escoger un don u obtener más de uno? Buena pregunta. Pero acá vemos a la Trinidad en la plena función de la entrega. Por ejemplo, el Padre es la fuente absoluta de los dones. Él es la fuente absoluta. Cuando habla de el Padre y las diferentes operaciones, de ahí vienen los dones. Él es la fuente de todo. Él planificó el plan de salvación. Él envía al Hijo. Cuando el Hijo se fue, envía al Espíritu Santo. Y ya viene entonces la repartición, la entrega de los dones. Entonces el Padre es la fuente absoluta de los dones, según el versículo 6, porque dice que Él hace todas las cosas. Algo más, el Hijo es glorificado por el ejercicio de los dones. Él es quien debe ser glorificado. Por eso que importante es que usted sepa sus dones. Es necesario. A veces hemos comentado allá, y especialmente cuando estuvimos en esto de estar analizando, y decía y comentaba uno de los presentes ahí en estas reuniones los martes, cuando nos sentamos ahí para seguir preparando esto, a veces se le dice al hermano: bueno, hermano, ¿y cuándo va a predicar usted? ¿Y si no tiene don? ¿Y si no tiene el don? ¿Ah? Entonces, primero es pedirle a Él que indique cuál es su don. Pero el Hijo es glorificado entonces por el ejercicio de los dones, según el versículo 5. Ahora, hermanos, me parece que cuando alguien corre al púlpito o reclama que a mí, ¿por qué no me dan ministerio? A mí, porque y a mí, ¿va? Y a veces el hermano ha salido de una disciplina y quiere con todos los privilegios. ¿Verdad? Bueno, hermanos, me parece que lo que se busca es la vanagloria.
y no que el Hijo sea glorificado. Pero aquel que sabe y ha entendido y aprende lo que anhela es, ya sabe su don, empieza a ejercitarse poco a poco, porque lo que anhela es servir, pero primeramente que el Hijo sea glorificado, haciéndolo también con gratitud, porque el Padre es la fuente de donde viene aquello que hemos recibido, ¿verdad? Y muy agradecidos que el Espíritu Santo también nos distribuyó ahí. Viene del Padre todo ello. Algo más también. Pero el Espíritu Santo es la persona que los distribuye. Y en Efesios 4:8, que Cristo da a la iglesia hombres con dones, pero el Espíritu Santo es quien los distribuye a cada uno de los convertidos, únicamente, ¿verdad? Porque el inconverso lo que tiene son talentos, pero los dones es algo muy especial para los creyentes. Algo más. Ahora vamos a entrar con el tercer punto. Y vamos a leer aquí mismo en el capítulo 12 y vamos a leer el versículo 11. Que dice así: pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Repartiendo a cada uno de nosotros. Leamos en la carta a los Romanos en el capítulo 12. Y es el versículo 3. Y dice así, hermanos: digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Hay otra cita acá también, Efesios 4:7, pero usted la va a tener ahí en el estudio. Bueno, la recepción de los dones a cada uno de nosotros. Aquí el apóstol Pablo se está incluyendo también, no dice vosotros, a cada uno de nosotros, es una de las frases que encontramos acá. Entonces, todos los creyentes, los nacidos de nuevo, están incluidos, elegidos, ¿verdad?, para que reciban los dones, uno o más dones. O sea que ninguno se queda excluido. Nadie puede decir, es que a mí no me ha dado dones el Señor. Nadie. Dice a cada uno de nosotros. También dice en otro versículo, a cada uno en particular. Eso dice Efesios 4:7, en una de las frases del versículo 7 del capítulo 4 de la carta a los Efesios. A cada uno en particular. Usted mismo es una particularidad, ¿verdad? Ha recibido ahí la salvación por gracia y fue incluido ya para dotarle de dones también. Pablo se incluye a sí mismo, por ejemplo. Pablo se incluye a sí mismo, según lo que hemos leído, ¿verdad? Leamos la carta a los Efesios o la epístola. Donde se guardan las epístolas, le llaman epistolario. Leamos esta epístola de Efesios capítulo 4 y versículo 8 y dice así: por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones, dice, a los hombres. Y dio dones a los hombres, a los creyentes. No dice a uno que otro hombre, ¿verdad?, sino dice, dio dones a los hombres. Y tenemos un ejemplo que también lo van a encontrar ahí en el estudio, y por ejemplo es Felipe. Él recibió varios dones. En el libro de los Hechos encontramos ahí en el capítulo 8 y en el capítulo 6. Usted sabe de que en el capítulo 6 él recibió dones de servicio, ¿verdad?
cuando llaman a aquellos para servir mesas, que sean llenos del Espíritu Santo, ¿verdad? Con sabiduría. Entonces también recibieron dones de sabiduría y de servicio, no solo Felipe, sino todos los demás. Y que también se menciona y aparecen con la palabra diáconos, ¿verdad? Y hay instrucciones también para ellos. Ya en el capítulo 8, Felipe también nos damos cuenta de que también recibió dones o don de evangelista. Y que eso lo saben ustedes muy bien, ¿verdad? Don de evangelista. Y este varón no se iba, por ejemplo, a colocar en un púlpito como maestro o como enseñador, porque él sabe que tiene don de evangelista, don de servicio, don de sabiduría. Ahora, los creyentes, por ejemplo, algo tenemos que ofrecer. Nadie tiene que quedarse entonces como un mero espectador ahí sentado en una silla desde que se convirtió por 5, 10, 15, 20 años. No. Todos hemos recibido dones. Y algunos, no solo uno, más dones, diferentes dones, ¿verdad? De servicio. Mire ahora en cada actividad, como esta no es la excepción. Aquí estamos viendo los dones andando, hablando, ¿verdad? Pensando cómo hacer aquello. Si nosotros fuéramos más creativos, hoy pudiéramos ver a los dones personificados en José, en Pedro, en Luis, en Eusebio, ¿verdad? Allá va un don cargando una mesa, llamado Eusebio, por ejemplo. Dones de servicio. Miren las hermanas ahí también, en el trabajo material, y las que ministran también, las que visitan. También ellas están incluidas, por supuesto. Cada una de ellas, como cada uno de nosotros, con el debido orden y con decencia. No ir a exigir, a reclamar que a mí no me dan el privilegio. No, hermanos, hombre, no. Él definitivamente es carnal. Si quiere le firmo ahí. Eso se lo aseguro. Es carnal. Ajá. No sé si se congregan a la iglesia de los Corintios, ¿no? ¿Verdad? Es carnal, le gusta la contienda. No es un varón que se sujeta a la guianza del Espíritu Santo. No es sumiso, no se deja guiar. Entonces, hermanos, un creyente entonces no tiene que quedarse ahí sentado por muchos años. Las mujeres también incluidas en esto. Y esto es a creyentes, nunca a incrédulos. Vamos a pasar a otro punto. Aquí mismo vamos a leer el versículo 11, solo que ahora en la carta a los Corintios. Primera carta. Capítulo 12 y versículo 11. Vamos a ver este otro punto que es el cuarto, la voluntad del Espíritu Santo. Versículo 11 dice así: pero todas estas cosas las hace uno. ¿Quién? Y el mismo Espíritu, es repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. A mí no me dio Dios don de maestro, hermano. He oído algunas veces que cuando se pregunta quién podrá ir a predicar el evangelio, quién será evangelista. Ya en la asamblea casi no hay, hermano. Casi todos solo maestros, ¿ves? Solo enseñadores hay, hermano. Esas son opiniones de nosotros. Y porque no hemos sido diligentes en ir investigando, pidiendo al Señor, en Señor, ¿qué hermano de los de aquí le has dado don de evangelista? ¿Quién, Señor? Pues es un trabajo de ancianos también. Es un trabajo de ancianos también. Ir detectando qué dones tienen
sus congregantes, sus ovejitas. ¿Ah? Porque si no, Dios se equivoca entonces. Y en este caso el Espíritu Santo. ¿Por qué esta asamblea no dio dones de evangelista? Ahora, en las conferencias parece que, en la noche parece que abundan los evangelistas, ¿verdad? Ahí sí hay dones de evangelistas en las noches, pero ya en las diferentes actividades y en su asamblea no hay. Él quiere ser enseñador. Bueno, aquí repartiendo a cada uno, dice en particular como Él quiere. Entonces esto de repartir y entregar dones es a voluntad del Espíritu Santo. Por tanto, sería un error tener envidia, hermanos. ¿Qué dicen ustedes? Sería un error tener envidia del hermano que está desarrollando sus dones, en lugar de orar por él, ¿verdad? Por un don que posee otro que yo quisiera tener. También, por ejemplo, sería un error sentirse superior a los demás, por ejemplo, o permitir la alabanza desmedida de otros para con los que tienen dones, ¿verdad? En lugar de darle la alabanza al Señor, por poseer un don importante, por ejemplo, ¿verdad? O un don vistoso, importante o vistoso. Ya solo falta que carguen al hermano, ¿verdad? Como cuando sale un torero ahí hasta su caminado, ¿verdad? Así, de orgullo, y lo cargan, y toda la gente tirando sombreros y todo, ¿verdad? Hay quienes exaltan mucho al hombre, ¿verdad? Y eso no debe ser así. Ya vemos que toda la gloria debe de ser dada al Hijo por los dones recibidos, ¿verdad? Entonces también sería un error, por ejemplo, competir con otros creyentes, querer ser mejor que ellos a la hora de estar en el púlpito o a la hora de hacer otro trabajo. Esto es incorrecto. Hablar jactanciosamente, por ejemplo. Lo que cuenta aquí, hermanos, es ¿qué opina Dios de mi servicio? Eso es lo único que ustedes y yo deberíamos de estar preocupados cuando hago un servicio. Sentir siempre esa responsabilidad, esa presión que se siente, ese temor, ya me va a tocar servir o tengo que ir allá. Vaya, ¿y qué pasa con aquellos hermanos que se van a servir a otro lado y los ancianos no saben? Ni la congregación, imagínense, qué poca oración. Como que no hemos aprendido bien la responsabilidad de recibir un don, porque es una responsabilidad delante de nuestro Señor, de nuestro Padre, delante de nuestro Dios Trino. Es una gran responsabilidad también recibir un don de Él. No debe estar dormido. Usted y yo debemos de cuidarnos en santificación, en purificación, para poder ejercerlo como a Él le agrada, como un vaso útil, ¿verdad? Y además de eso, no correr. No, es una responsabilidad, prepararse uno bien. Entonces, competir con otros creyentes es de veramente incorrecto, o hablar jactanciosamente. Lo que cuenta es ¿qué opina Dios de mi servicio? La meta de cada creyente no es demostrar que es mejor, sino cumplir lo mejor posible el ministerio. Si se trata de barrer, igual. De lavar baños, igual. Porque ese objeto va a ser útil para el siervo, para la sierva, para el hijo, la hija de Dios. Entonces, ese sanitario debe estar limpio. La silla donde se va a sentar el Hijo del Señor. No digamos ya si hablamos de ministrar la palabra, ¿verdad?
Ahora, ¿se puede perder un don? Este es el punto número 5. ¿Se puede perder un don? ¿Ustedes qué dicen? Bueno, hermanos, leamos en la segunda carta del apóstol Juan. Segunda carta del apóstol Juan. ¿Se podrá perder un don? No es del todo claro, hermanos, si no yo se los dijera, pero no es del todo claro. Lo que sí les puedo afirmar, por ejemplo, es esto. Lo afirmativo en cuanto a si se puede perder un don es esto: que los creyentes, por ejemplo, sufren y se sienten, por ejemplo, defraudados cuando un creyente no usa el don que ha recibido. Creo que es una preocupación de un anciano cuando ve que un hermano va y viene, y ya lleva 5 años, 6 años, y no lo ve que participe de algo. Eso ya es una preocupación para el anciano de esa asamblea local, porque debe de orar y visitarle, hablar con él y ir observando qué es lo que lo detiene. Mayormente si ya es bautizado también, ¿verdad? ¿Qué es? ¿Por qué no se involucra? O él considera que tal vez tiene un problema ahí y no lo ha confesado o algo, ¿verdad? O en realidad tal vez no ha descubierto qué don tiene, entonces ayudarlo, llamarlo para que participe tal vez en trabajos más sencillos, no públicos, y ahí va viendo, ellos van viendo qué dones tienen. Eso sí es preocupante entonces, ¿no? Sufren y se sienten defraudados cuando un creyente no usa el don, por ejemplo, y ya ha pasado mucho tiempo de convertido. También es, por ejemplo, evidente que se puede perder el galardón. Eso sí, ¿se puede perder el galardón? Sí, porque el don o los dones que tiene está dormido. O si tiene 3, 4 y solo desarrolla un don, tal vez a veces por ignorancia, porque no sabe, ya supo qué don tenía, pero ya no se preocupó de preguntarle al Señor qué más dones tiene, ¿verdad? Por eso es interesante. Mañana, si Dios lo permite, se va a saber ahí cómo encontrar mi don. Esto es interesante. Bueno, ¿y quiénes van a estar involucrados en esto? Entonces, dice acá en este versículo 8, en la segunda carta del apóstol Juan y versículo 8: mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Ahí está, hermanos. Es evidente que se puede perder el galardón, sí. Otra cosa, ¿cómo le darán, por ejemplo, mayores responsabilidades si usted no se consagra, por ejemplo? ¿Cómo le van a dar mayor responsabilidad o trabajo? ¿Cómo lo va a llamar aquel anciano? Mire, yo quiero que colabore en esta área. Si ve que usted no se consagra, no toma en serio ese llamamiento. Esto es algo que no debemos de olvidar, ¿verdad? Ahora, hermanos, vamos a ir viendo entonces acá otro punto más: el propósito de los dones. El propósito de los dones. Este es el punto número 6. Vayamos a la carta a los Corintios. Primera carta a los Corintios, capítulo 12 y versículo 7. Hay otra cita, pero la vamos a dejar de último. Esta es la penúltima. Primera carta a los Corintios 12, 7. Y dice así la palabra del Señor: pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Ahí está. A cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Hermanos, pero ¿provecho para quién? Hablando del propósito de los dones. ¿Provecho para quién, hermanos?
provecho para el que tiene el don, para que ande por allá, por acá, para adelante y para atrás, para que él se esté vanagloriando en cualquier lugar que él vaya. No. ¿Provecho para quién? Provecho para los demás hermanos y hermanas, para las ovejitas. Para ellos debe ser aprovechados los dones. Para los demás, para edificar, para perfeccionar. Para que usted, si hablamos de los dones de servicio, para que nosotros tengamos las instalaciones necesarias, adecuadas para venir y estar en la presencia de Dios. El don de ayuda, por ejemplo, para el necesitado, y el que lleva la ayuda de oración, de consejo o de trabajo espiritual al que necesita, o la ayuda económica para el que necesita, esa ofrenda extra, por supuesto, de lo que usted da el primer día de la semana, ¿verdad? Es extra. Recuerdan que dice, y de la ayuda mutua no os olvidéis, ¿verdad? Y de hacer bien, y de la ayuda mutua no os olvidéis. Más bienaventurado es dar que recibir. No digo que era fácil dar, pero sí está diciendo el Señor en Hechos 20:35 que es bienaventurado dar. Entonces ahí se está usando ese don de ayuda, de servicio para los demás. El que puede y tiene deseo, el que es dadivoso tiene ese don, ¿verdad? Entonces usted no se vaya a jactar ahora, o no se vaya a agarrar, yo sí veo que tiene necesidad, pero yo no doy porque yo no tengo ese don de ayuda. No se vaya a agarrar de eso tampoco, ¿verdad? Si usted puede y tiene cómo, ayude, ¿verdad? Y lo digo con toda libertad, porque sé que es ayudar también, yo lo sé también. Sé también que es recibir una ayuda, también lo sé. Por eso le hablo con toda libertad de esto. Entonces él no dijo que era fácil, pero sí dijo que era bienaventurado el que da, ¿verdad? Leamos en la epístola a los Efesios, capítulo 4. Y fíjese que esto de la ayuda, el Señor dice que lo toma como olor fragante, dice la Escritura. No sé si usted lo ha leído. ¿Lo ha leído o no? ¿Verdad? Creo que está en los Tesalonicenses, creo yo. Dice que él recibe eso como olor fragante, dice, grato, acepto delante de Dios. Sí, dice acá el versículo 12, Efesios capítulo 4 y versículo 12, dice así: el propósito de los dones, a fin de perfeccionar, dice, mire, a los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, dice la palabra del Señor. Aquí está lo que venimos confirmando, que los dones son para beneficio de los demás. Lo que usted ha recibido, hablando de dones, no es para usted, sino para los demás. Si hablo ¿qué recibo yo entonces, por ejemplo? Bueno, lo que voy a hacer también, me doy cuenta que es para mi provecho también, porque yo glorifico al Señor cuando pongo en acción mi don o los dones. O sea que también yo salgo beneficiado, no solo los que están allá o el que recibe ese servicio. Es sí para todos, hermanos, ¿ah? Porque el que da se siente gozoso y está glorificando a Dios. Y cuánto más el que recibe, hermano, especialmente cuando está en una necesidad grande o cuando viene a oír la palabra. Necesita que el que sube a dar la palabra venga preparado, ¿verdad? Guardándose, ya ha orado, ha meditado bien la palabra y entregarla
como debe ser, para que los de allá verdaderamente se vayan edificados. No solo leer aquí un texto y empezar a contar cosas personales, no. O a veces a decir cosas aquí indirectamente, peor aún. ¿Será que el Señor es glorificado con ese servicio? Es deshonra, hermanos. Y peor si los vienen invitados. Qué vergüenza, hermanos. Bueno, edificar, para eso sirve. Usted sabe que para edificar debe haber un fundamento, un cimiento sólido. Y si es para edificar, entonces el que va a servir tiene que ser bien edificado primero para que pueda dar, o bien alimentado, buena conducta para que ese servicio sea tomado en cuenta y no haya pérdida de galardón. Tomemos muy en cuenta esto. Una estructura bien formada, si no, no edifica. Dice perfeccionar también, para eso es perfeccionar. Cuando hablamos de perfeccionar, viene de una palabra que es catartismo. Catartismo. ¿Qué queremos decir con esto? Dice que es adecuar, dice que es preparar, dice que es entrenar, dice que es calificar bien a alguien para el servicio. Mire qué lindo esto, catartismo, o sea, perfeccionar, ir paso a paso, conforme él va recibiendo enseñanza, instrucción, consejo. Ahora, aparte y es muy lamentable cuando el siervo de Dios no se deja instruir. A mí nadie me va a enseñar, a mí nadie me va a decir qué es lo que tengo que hacer. Entonces, el que anhela ser edificado y perfeccionado recibe con sencillez la instrucción del don que le está instruyendo. Me refiero al servicio que se está prestando a los demás. Entonces es adecuar, es preparar, es entrenar, es calificar plenamente para el servicio. Recuérdense que el Señor en el Evangelio según San Mateo, en ese capítulo 28, y no sé si es el versículo 19, cuando dice, id y haced discípulos. Pero esto de hacer discípulos, hacer o hacer es un verbo, es una acción, pero hacer discípulos es algo que Él hizo de la nada. Esto solo el Señor, la Trinidad lo puede hacer, nada más. Hacer de la nada. ¿Quién era usted antes? Pecador y con talentos, nada más. Pero ahora ya no. Ahora estamos siendo también discipulados. Entonces, de lo que no había nada, de lo que no había en nosotros nada, ni éramos nada, hoy el Señor está edificando, está perfeccionando, hermanos. ¿Verdad? Hay una ilustración que se las cuento. Se aplica, dice, por ejemplo, a la colocación de un hueso durante una cirugía. Eso es perfeccionar. Entonces, el gran médico divino, hermanos, que es el Señor, está haciendo ahora todos los ajustes necesarios a fin de que la iglesia no quede descoyuntada, hermanos. Qué bello es esto, qué hermoso. Mire qué trabajo maravilloso. Aquella fuente de donde vienen los dones. El Hijo que es glorificado con su servicio. El Espíritu Santo que se encargó de distribuirlo a usted. Mire qué gran propósito. Ese gran servicio para los demás. El gran médico entonces está haciendo ahora todos los ajustes necesarios a fin de que la iglesia no quede descoyuntada. Es decir, desencajar un hueso para que la iglesia no camine ahí tambaleando. No, quiere que caminen correctamente en una posición del cuerpo en piedad, sencillo, un buen caminar limpio.
Y el último punto que hay en el libro ahí, pero eso, ¿se puede escoger un don u obtener más de uno? Dirá ustedes que yo quisiera el don de... ¿verdad? ¿Se podrá? Esa pregunta se las dejo ahí. En el libro está. En el libro está. Bueno, hermanos, con esto damos por terminado el primer punto. Espero que le sea de mucha edificación a usted. Le hemos pedido al Señor de que usted viniera a esta reunión, ¿verdad, hermano? Le hemos pedido al Señor, y los locales acá también, y los hermanos que están trabajando con toda disposición. Señor, mis dones están ansiosos, Señor, de atender, de servir a todos los hermanos que van a venir, porque queremos glorificar al Hijo, ¿verdad? Dice allá el versículo que leímos, primera carta del apóstol Pedro, capítulo 4 y versículo 10: cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Cantidad y calidad de gracia y esa variada manifestación de Dios, y tanto también del Espíritu Santo en cada reunión. Que el Señor bendiga esta palabra en cada corazón.